la gente más feliz de la tierra. Saludos para todos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra del Señor hoy. Jesús, en los días de su ministerio, compartió y enseñó el amor de Dios a todo tipo de personas, fueran pobres o ricos, esclavos o libres, grandes o pequeños. Pero Jesús nunca juzgó a nadie por sus posibilidades económicas, por su nacionalidad, su situación social, ni siquiera por su experiencia religiosa o por su vida pasada. Pero una cosa sí le interesaba mucho a Jesús acerca de la gente. Jesús estaba muy interesado en saber qué tanta fe tenía la gente. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de tu religión, no estamos hablando de cuánto sabes de la Biblia, ni siquiera estamos hablando si crees o no en Dios. Porque hay personas que aunque creen en Dios, sin embargo, no le creen a Dios. Es decir, saben que Dios existe, pero cuando Dios les ofrece su amor para salvarlos, cuando les ofrece su poder para cambiarlos, cuando les habla de su interés por ayudarlos, entonces se muestran incrédulos y apáticos, aunque crean en Dios. Cuando Jesús hablaba de fe, se refería a qué tan dispuesto está nuestro corazón para creer lo que dice Él. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón para recibir de su amor y de su ayuda? ¿Qué tan dispuestos estamos a vivir la clase de vida que Él tiene para nosotros? Eso era fe para Jesús. Y en los evangelios hay dos historias que nos ayudan a entender este punto. Y en las dos historias vemos a Jesús maravillado y muy asombrado al comprobar la fe de la gente. La primera historia la encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 2 al 9 y comienza así. Vivía ahí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Este capitán romano, sin ser del pueblo de Jesús, es decir, sin conocer a profundidad del único Dios verdadero, dice el versículo 3, que oyó hablar de Jesús y eso fue suficiente para que su corazón creyera en el amor y en el poder de Jesús para ayudarle en la necesidad que estaba enfrentando. Si lo anteriormente dicho muestra una gran fe, todavía falta más que agregar a la fe de este hombre, porque cuando Jesús estaba cerca de su casa, este hombre salió a su encuentro y le dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Aquel capitán romano estaba tan seguro del poder y amor de Jesús que sabía que podía sanar a su siervo incluso sin verlo personalmente. Y leemos en Lucas capítulo 7 versículo 9 cómo respondió Jesús a la fe de aquel hombre. Y dice así: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, Jesús se maravilló de aquel hombre. Si algo toca el corazón de Dios es ver a gente que le cree y que le abre las puertas para recibir su ayuda. Esto es fe bíblica. Pero de la misma manera, como los evangelios nos cuentan de Jesús maravillado por la fe de este capitán romano, encontramos también en el evangelio de Marcos una ocasión en la que Jesús, lejos de maravillarse por una gran fe, se quedó muy asombrado por la falta de fe de su propia gente, es decir, de sus paisanos y parientes. Leemos en Marcos capítulo 6, verso 1 al 3 de la siguiente manera:
Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Estos versículos nos dicen de Jesús visitando a su propio pueblo, a su gente que lo conocía muy bien, que sabían de su sabiduría y de sus milagros, y sin embargo, en vez de creer en él, lo criticaban y lo rechazaban. Y en el versículo 5 y 6 tenemos la reacción de Jesús ante tal rechazo. Y dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se maravilló de la fe de aquel capitán romano y respondió con un milagro a esa fe, rescatando de la muerte a un hombre que estaba a punto de morir, como leemos en Lucas capítulo 7, versículo 2. Pero Jesús también se asombró de la incredulidad de sus parientes, de su propia gente, y por causa de su incredulidad no pudo hacer allí ningún milagro, como dice Marcos capítulo 6, versículo 6. A Jesús no le importa mi religión, no le importa mi pasado, ni le importa mi necesidad, pero sí le importa, y mucho, si tengo o no tengo fe. Es decir, si creo en su amor y en su poder para ayudarme, y si estoy dispuesto a pedir ayuda. La fe de aquel capitán romano le abrió la puerta a un milagro, pero la incredulidad de su gente le cerró las puertas para recibir la ayuda de Dios. Jesús quería bendecir a su gente, pero como no tenían fe, perdieron la bendición. De igual manera, ¿cuántas personas ante la crisis, ante la necesidad, pierden su oportunidad, pierden su familia, pierden su salud, se hunden en la depresión, toman decisiones equivocadas, se les cierran las puertas? ¿Por qué? Porque no tienen fe. Jesús abrió los oídos y el corazón de aquel hombre para que su fe creciera, y hoy quiere hacer lo mismo con nosotros. Dice la palabra: un hombre a punto de morir recibió la sanidad de Jesús. Hay personas hoy a punto de morir condenados, a punto de perder su familia, a punto de tirar la toalla, a punto de suicidarse, a punto de cometer el peor error de sus vidas. Pero la fe en Jesús tiene para ellos un milagro. Hoy es un día de fe. No perdamos esta oportunidad.